Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que algo andaba mal, pero no podía entender qué era? Lo más desagradable de esto es que es imposible deshacerse de este sentimiento. Te persigue por la noche cuando estás acostado en la cama y no puedes dormir. Ella aún no había entrado en mis sueños, pero sabía que si no encontraba la respuesta pronto, lo haría. Así es como me he estado sintiendo durante meses. No sé por qué, porque todo en nuestras vidas parecía hermoso. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo andaba mal, pero no sabías qué? Lo más desagradable de esto es que es imposible deshacerse de este sentimiento. Te persigue por la noche cuando te acuestas en la cama y no puedes dormir. Aún no había entrado en mis sueños, pero sabía que si no encontraba la respuesta pronto, lo haría. Así es como me he estado sintiendo durante meses. No sé por qué, porque todo en nuestra vida parecía maravilloso. Tanto mi esposa, Margaret, como yo hemos tenido carreras muy exitosas y ocupadas. Sin embargo, siempre hemos puesto las necesidades de la familia en primer lugar. Nuestros hijos se convirtieron en adolescentes decentes y respetables a su manera. Esos difíciles años de adolescencia, por la gracia de Dios, transcurrieron sin problemas. Estaba increíblemente orgulloso de cómo creció cada uno de ellos. El restaurante y bar Pig and Whistle que teníamos estaba funcionando muy bien. El restaurante era uno de los favoritos locales por su cerdo ahumado y costillas a la barbacoa con una variedad de acompañamientos. La mayoría de las ganancias se destinaron a un fondo creciente para la educación superior de nuestros hijos después de la secundaria. Aunque mi esposa y yo discutimos sobre esto porque ella quería una casa más grande, prioricé darles a nuestros hijos las mejores oportunidades en la vida. Pensé, ¿por qué necesitamos una casa más grande cuando en 5 u 8 años nos quedaremos solos porque los niños nos dejarán uno por uno? Ella se opuso a la idea de abrir un bar y un restaurante desde el principio. Pero usé la doctrina del liderazgo de las Escrituras para fortalecer mi posición. Fue una decisión difícil porque sabía que Margaret se oponía rotundamente a ella. Ella luchó contra mí con todas sus fuerzas. Fueron unos meses difíciles para los dos porque casi nos llevan a separarnos. A Margaret no le gustaba el hecho de que yo tuviera la última palabra en ningún asunto. Después de todo, ella era una mujer. ¿Y la mayoría de las mujeres no se sienten así? La mayor parte del tiempo, ella todavía se salió con la suya. La mayoría de los hombres casados, cuando se les pregunta, deben admitir que sus esposas manejan la casa. Nuestro pastor en la iglesia fue quien finalmente nos hizo hablar. Margaret estaba preocupada de que estuviera poniendo en peligro todo lo que habíamos construido juntos. A sus ojos, estaba poniendo en peligro su sensación de seguridad. Para ser honesto, no entendí esto en absoluto. En cierto modo, tengo que admitir que tenía razón porque si hubiera fallado, habríamos quebrado. El pastor dejó en claro que nosotros, como pareja, no entendíamos las necesidades emocionales del otro y dejamos de comunicarnos intencionalmente. Ninguno de nosotros fue lo suficientemente honesto como para compartir nuestros miedos o esperanzas. Los dos teníamos la culpa de esto. Aparte del gerente general y el chef ejecutivo, la mayoría de mi personal eran miembros de la iglesia. Indirectamente, fue su apoyo lo que hizo que el restaurante y el bar tuvieran tanto éxito. El restaurante cierra a las 9 todos los días, 6 días a la semana. Desde el principio, me negué a abrirlo los domingos, y hasta el día de hoy esta regla permanece sin cambios. Al principio no me di cuenta de cuánto esto diferencia a nuestro negocio de otros en el mercado. Desde su apertura, hemos sido un tema de conversación constante para todos. Hice esto porque después de la prisa del almuerzo del domingo, la mayoría de los restaurantes y bares estaban 3/4 vacíos. No podía descansar el domingo mientras obligaba a otros a trabajar. El bar estaba abierto desde el mediodía hasta la 1:00 a.m. de acuerdo con las regulaciones estatales. Siempre teníamos música country y occidental en vivo de jueves a sábado por la noche. Teníamos noches de micrófono abierto los lunes y miércoles.
Gracias a los lugareños, se ha convertido en su lugar favorito. Cualquiera que pudiera llevar una melodía era bienvenido. Esto resultó ser un movimiento inteligente de nuestra parte. Para muchos, se convirtió en un evento social del que se habló durante semanas. Al menos 3 veces al mes teníamos compositores interpretando sus últimas composiciones para recibir comentarios. El martes fue una noche cultural y a través de ella estuvimos expuestos a música de diferentes culturas de todo el mundo. Nuestras pequeñas comunidades multiculturales, gracias a la universidad, nos expusieron a sus versiones de lo que llamábamos música clásica o folclórica una vez al mes, y estas noches siempre se reservaban con semanas de anticipación. Como resultado de esto, los estudiantes universitarios internacionales a menudo acudían a nosotros porque los acercaba a lo que habían dejado atrás. Cuando sus familias venían de visita, definitivamente venían a experimentarlo. Muchos de sus padres nos dijeron que ayudó a sus hijos a sobrellevar la nostalgia. Esa noche se convirtió en una en la que mi esposa y yo visitábamos regularmente el establecimiento como pareja porque nos exponía a aspectos culturales de manera continua. Muchos de nuestros viejos amigos se hicieron a través de estas noches. A lo largo de los años, he aprendido lo suficiente como para saludar, dar la bienvenida, te ves bien hoy y buenas noches en 6 idiomas. Un beneficio adicional fue que me trajo muchos clientes nuevos para mi trabajo diario. A partir de ese momento, trabajamos diligentemente en 2 partes de nuestras vidas que, según el pastor, necesitaban atención, y eso nos acercó en nuestra vida juntos. Más que nunca. 5 años después, ambos estuvimos de acuerdo en que fue la mejor decisión que tomamos como marido y mujer. Por supuesto, con el tiempo, ella se llevó todo el mérito. Hoy en día, todo el mundo cree que fue ella quien me obligó a hacerlo. Para aquellos en la iglesia y para el pastor, éramos la pareja modelo. Todos admiraban un ejemplo de cómo debería ser una familia. Nuestros hijos no tenían tatuajes, piercings ni peinados extravagantes. Cuando asistían al servicio dominical, se vestían con estilo y clase. Me presionaron para que les permitiera hacerse tatuajes. Terminamos teniendo una gran discusión en familia. Debido a que mi hija mayor quería un tatuaje, les apliqué henna mehendi a todos ellos. No me di cuenta de que esto sería un verdadero desafío para nuestros hijos. Cuando los tatuajes desaparecieron después de 8 semanas, nunca pidieron volver a hacerse los tatuajes. Nada te enseña más que entender por tu propia experiencia que cambiar tu cuerpo por algo no traerá el resultado deseado. Realmente me molestó porque no podía entender por qué me sentía así con respecto a mi relación con mi amada y solidaria esposa. Lo único que destacó fue que había una distancia emocional entre nosotros y no podía entender qué la estaba causando. Por lo que pude decir, no había nada que estuviera causando este problema. Incluso redoblé mis esfuerzos para poner sus necesidades en primer lugar, e incluso eso no funcionó. Llegó al punto en que estaba al límite. Me he dado cuenta de que esto ha empeorado en los últimos 3 años. Durante 18 años de matrimonio, nos fue bastante bien. Pagamos nuestra hipoteca en 10 años y prácticamente estábamos libres de deudas. 3 fuimos bendecidos con 3 hijos sanos. Jan, nuestra mayor, de 16 años, era una versión mini de su madre que caminaba y hablaba. Agnes, nuestra segunda, de 15 años, era la dueña de mi corazón, heredó su apariencia del lado familiar de mi madre y cantó en el coro de la iglesia. Wade, de 14 años, nuestro único hijo, iba a ser uno de los defensores más duros que jamás hayas visto cuando creciera. Azotarlo desde que tenía 10 años me dolió la mano más de lo que le dolió a él. Los 3 nacieron con 18 meses de diferencia. Debido a su tamaño al nacer, Wade causó mucho daño interno a mi esposa y ella ya no pudo tener hijos. Pesó 10 libras y 8 onzas al nacer y no ha mirado atrás desde entonces. Le tomó mucho tiempo recuperarse emocionalmente. Estaba tan preocupada que sugerí que consideráramos la adopción, pero ella lo rechazó rápidamente. Una vez que nuestra hija menor comenzó a ir a la escuela a tiempo completo, se fue a trabajar, donde permanece hasta el día de hoy. Durante este tiempo, ella tuvo 3 jefes,
mi nombre es Raymond Burns, sin relación con el poeta escocés, aunque fue escribir poesía lo que me ayudó a ganar la mano de mi esposa. Soy agente de State Farm Insurance y tengo una oficina con 3 empleados, así que gano un muy buen salario. Margaret trabaja para el Departamento de Policía de Cape y es asistente ejecutiva del jefe de policía. El tiempo en familia era muy importante para nosotros, pero como es el caso en todas las familias, a medida que sus hijos comienzan a madurar, sus intereses, pensamientos y personalidades comienzan a surgir. Cada uno de ellos exigió más tiempo para sus amigos y actividades sociales que para nosotros. Es difícil para cualquier padre darse cuenta de que sus hijos ya no los necesitan emocionalmente de la misma manera que lo hacían cuando eran niños. Pero Margaret y yo nos adaptamos a los cambios que suceden a medida que los niños crecen. Aunque tratamos de vivir como cristianos, al ejercer activamente nuestra fe, no forzamos nuestros puntos de vista sobre los demás. Creyendo que nuestras acciones hablaban por sí mismas, Margaret llamó a última hora de la tarde del viernes para decir que había surgido una emergencia. Tuvieron otra reunión con gerentes de la ciudad de Jackson con respecto a una expansión de la cárcel del condado y un nuevo juzgado del condado. Tanto Peter Reynolds, su jefe, como mi esposa tenían que estar presentes. Esto no me sorprendió porque era bastante común. Habían estado trabajando en esto durante los últimos 3 años, y el proyecto estaba a punto de completarse. Íbamos a mítines y exposiciones siempre que podíamos. Al abuelo le encantaba hablar sobre lo que hacía bajo su supervisión. Todos quedaron impresionados cuando mostramos el álbum de fotos con fotos de principio a fin. Hasta el día de hoy, recuerdo las ofertas de trabajo que recibí gracias al orgullo de mi abuelo. Conducía a casa con mi nuevo orgullo y alegría. Después de dejar a mis abuelos, vi a Margaret luchando con sus maletas. Me detuve y me ofrecí a llevarla a casa. Fue de compras a la ciudad y compró más de lo que podía llevar. Para mi sorpresa, ella estuvo de acuerdo. Aprendí de camino a su casa que mis amigos y yo éramos considerados nerds. Esto no me sorprendió porque me mantuve reservado y solo tenía unos pocos amigos cercanos. Restaurar y reparar autos me mantenía ocupado y, como decía mi padre, me mantenía alejado de los problemas. Ella preguntó por qué dejé las carreras de resistencia. Le respondí honestamente que la muerte de su novio me hizo reconsiderar mis planes de vida. Era hora de decidir qué hacer a continuación. Le dije que la venta de mi auto caliente financió la restauración del camión que conducía actualmente. Ella se sorprendió al saber que ya me habían ofrecido más por lo que valía. Cuando llegamos a la casa de sus padres, salí del auto para ayudar a cargar las maletas. Descubrí que estos eran todos los materiales y accesorios para el vestido que iba a hacer para el baile de graduación. Habiendo encontrado el material perfecto, decidió irse. Ella me preguntó si tenía una cita y le expliqué que ni siquiera planeaba ir. Su padre estaba cortando el césped. Se detuvo a inspeccionar mi camioneta restaurada. En cuanto Margaret cogió las maletas, salí a hablar con él. Tu padre estaba asombrado de que renunciaras a los autos de carreras tan repentinamente, dijo, pero pensó que eras un tonto por comprarlo. Él no creía que valiera la pena. Hombre, le demostraste que estaba equivocado. Es hermoso. ¿Cuánto te costó? Sin incluir mano de obra, alrededor de $10,000, dije. Vendí mi último auto de carreras por 14. Ya había una oferta de 12 por este tal cual. Lo sometí a una inspección comercial para asegurarme de que no me perdiera nada en la construcción. Una vez que pasó la inspección, lo aseguré. Fue una decisión inteligente, joven, dijo. Me pidió que abriera el capó para mirar el motor y se sorprendió de que no hiciera ningún cambio. Él tenía muchas preguntas y yo respondí a todas. Señaló que los vehículos de hoy en día no brindan tanta protección como este. ¿Crees que alguna vez lo venderás? Él preguntó. No, porque cuanto más tiempo lo tengo, más vale, dije. Los automóviles de esa generación son cada vez más raros. Quiero disfrutarlos antes de dejar de usarlos regularmente.
Guárdatelo para ti, pero mi hija Margaret nos está observando, dijo mientras mirábamos debajo del capó. Me reí y dije, sin preocuparme. Basado en sus novios anteriores, definitivamente no soy su tipo. Tal vez, pero eres el primer joven al que ella se fija desde que Ralph murió, dijo. Quizás se haya curado y esté lista para seguir adelante con su vida nuevamente. Después de que cerré el capó y estaba a punto de drive, Margaret dijo, Raymond, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo. La vi bajar las escaleras y por primera vez en mi vida la vi como una mujer joven y no solo como una niña de la cuadra contigua. Margaret era una belleza natural. Ella medía unos 5 pies 7 pulgadas de alto. Sus curvas eran delgadas y bien definidas. Tenía un aspecto saludable que me gustaba. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una cola de caballo. El hecho de que no estuviera sobrecargada de maquillaje como la mayoría de las chicas de su grupo, fue una ventaja adicional para mí. Yo, a 5 pies y 10 pulgadas, tenía la parte superior del pecho bien desarrollada, pero de la parte inferior del pecho hacia abajo era piel y huesos. Mi familia decía que siempre tuve un cofre de berilo, sea lo que sea que eso signifique, así que era ancho en la parte superior pero estrecho en la parte inferior. Mi cabello castaño rizado natural se parecía más a un afro elegante cuanto más tiempo se alargaba. Ahora necesitaba urgentemente un corte de pelo. Cuando era niña, mi madre siempre decía que en invierno me veía enorme y grande. En el verano, sin camisa, parecía uno de los niños hambrientos de África cuando tenía 18 años. Cuando me quité la camisa, si me chupaba el estómago, podías ver el contorno de mis costillas. Margaret caminaba con una confianza que decía que sabía quién era y qué quería. La camiseta blanca que usaba mostraba la suavidad de sus curvas, pero no revelaba la forma o el tamaño de sus senos. 6 semanas hasta la graduación, dijo. Lo primero que necesito saber es, ¿puedes bailar? En realidad no, respondí honestamente. Probablemente pueda soportar el baile cuadrado al que me llevan, pero eso es todo. ¿Por qué? Ella preguntó. Nunca he encontrado a nadie por quien valga la pena perseguir esto, le expliqué, sin saber qué más decir. Para mí, el deseo de empezar a bailar debería provenir del deseo de complacer a la chica con la que estoy saliendo. Entonces tendremos que entrenar mucho en las próximas 6 semanas, dijo. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pregunté. Porque me llevas al baile de graduación. Ella se rió. ¿No estás bromeando? Pregunté. Ella me tomó de la mano y dijo, sí, a menos que resulte que no eres enseñable. Aprender a bailar fue divertido. Cuando la iglesia tuvo una fiesta de graduación, fui a ver qué habías aprendido en el enorme sótano. Mis habilidades de baile mejoraron tanto que atrajeron mucha atención. 2 chicas me preguntaron si tenía una cita para el baile de graduación justo enfrente de los chicos a quienes les gustaban. Margaret no pudo venir, pero definitivamente se enteró. Todos me preguntaron quién me daba lecciones y les dije que la semana siguiente en la escuela, muchos de los niños que estaban observando le preguntaron a Margaret si ella también les daría lecciones. Ella respondió, si Raymond lo permite, lo haré. Una rápida mirada a mí les hizo decidir que sería mejor encontrar lecciones en otro lugar. Ya que había estado involucrado en el levantamiento de pesas durante muchos años. El entrenador de la escuela trató de convencerme de unirme al equipo de fútbol durante muchos años, pero no era lo mío. Podía practicar la mayoría de los deportes, pero no me gustaban. La noche del baile de graduación fue la primera vez que vi a Margaret con un vestido. Fue un momento tan memorable que hasta el día de hoy puedo cerrar los ojos e imaginarme esa imagen en mi cabeza. El vestido azul claro sin tirantes abrazó su figura, resaltando la belleza natural de su cuerpo en todo su esplendor. Su escote estaba medio oculto, pero no había duda de que había mucho. Todavía creo que ese fue el momento en que me di cuenta de que me enamoré de ella. También fue la primera vez que cuestioné por qué estaba conmigo. Ella tenía gracia y estilo que yo nunca tendré.
Esa noche no pudo haber ido mejor. Aunque no éramos rey y reina, fuimos tratados como una pareja real. Todo el mundo estaba celoso de mi viejo restaurado 40 Ford. Si me pedían bailar, siempre pedía permiso a Margaret. Cuando el chico le preguntó, ella hizo lo mismo. Uno de los guardias nos dijo que era agradable ver a una pareja tan joven tratándose con tanto respeto. La señora dijo, tienes algo especial. Asegúrate de no dejar que los celos de los demás lo arruinen. Hacia el final del año escolar, rompimos por lo que vi accidentalmente. Peter Reynolds, el mariscal de campo de la escuela, la sostuvo en sus brazos. Estaba con un grupo de amigos cuando los vimos. Me quedé allí mirándolos desde el otro lado del campo de fútbol mientras compartían un beso muy íntimo. Cuando una de las chicas me preguntó qué pensaba, aquí estoy, mi futura exnovia se muda voluntariamente de un hombre a otro. Esa noche fui a ver a sus padres y le dije a Margaret justo enfrente de ellos con quien estaba y que habíamos visto todos. Cuando le pregunté cuánto tiempo había estado pasando esto, ella no me dio ninguna respuesta. Le dije, gracias por hacerme perder el tiempo. No te molestaré más. Lloraba y parecía molesta, pero yo no lo creía porque si se sentía así, no habría empezado a coquetear con él. A partir de ese momento, si la veía caminando por la calle hacia mí, cruzaba al otro lado para evitarla. Su padre más tarde le dijo a mi padre que ni siquiera ellos sabían lo que ella estaba haciendo a mis espaldas. Mi padre le dijo que no dije mucho, pero que sabía que estaba herida. Fui a casa a ponerme jeans antes de parar a comer en nuestro restaurante. Planeaba sentarme en el bar durante un par de horas después de que estuviera sentado disfrutando de mi comida, cuando entró la esposa de Peter, Tammy. Cuando la noté por primera vez, me pareció una mujer con muchos pensamientos. Esto me interesó porque ella se dirigía directamente hacia mí. Cuando ella se acercó a la mesa, me puse de pie. Tammy no era una chica local. Conoció a Peter mientras él estudiaba para hacer cumplir la ley. Sus padres eran viejos ricos. Estaba segura de que la única razón por la que Peter se casó con ella fue porque dejó a Margaret por ella. Tammy seguía siendo una mujer muy hermosa con cabello negro, ojos azul oscuro y una sonrisa que llamaba la atención. Tenía una figura esbelta que la mayoría de los hombres querrían abrazar regularmente. Siempre pensé que Peter tomó una buena decisión al casarse con ella. Peter regresó hace 4 años de todo el estado cuando nuestro antiguo jefe de policía se jubiló. Cuando solicitó el puesto, les gustó el hecho de que era de por aquí. Después de realizar controles y entrevistas, llegaron a un acuerdo que lo trajo a casa. Tammy, mucho tiempo sin verte, dije. Te ves genial. ¿Cómo están tus hijos? Los niños están creciendo como los tuyos, dijo Tammy. Estoy aquí para hablar de Peter y Margaret y de lo que vamos a hacer al respecto. No hay mucho que podamos hacer, dije, hasta que termine la construcción. No con el alcalde progresista de Jackson, que trata de controlarlo todo. Complica las cosas simples y parece disfrutarlo. Mientras tanto, lo que realmente importa se ignora constantemente. ¿Eso es lo que dijo Margaret?, preguntó Tammy. Porque si eso es cierto, ¿no debería Jackson Carter, sentado a la izquierda con su esposa, estar en la reunión? Miré y los vi. Creo que mi rostro mostraba conmoción y sorpresa. Tammy tenía razón. Se desempeñó como miembro del Consejo Municipal de Jackson. Necesito pruebas. Eso pensé, dijo Tammy, entregándome un pedazo de papel. Esta es la dirección de la casa en la que se encuentran ahora. Pertenece a un tipo que ha estado en prisión durante 7 años. Pedro le prometió una sentencia más corta para que pudiera usarla. El idiota no sabe que Peter no puede hacer nada. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Me tomé un día libre regular y seguí a su esposa en un auto alquilado, dijo. La última vez Peter me dio la misma excusa. Luego fui a la oficina de registro para averiguar qué podía hacer con él usando el acceso de la casa de mi esposo a los registros policiales.
Voy a comprobarlo yo mismo, dije. Intercambiemos números de celular y acordemos enviarnos mensajes de texto para saber cuándo es seguro hablar. Si tienes razón, tendremos mucho de qué hablar. Después de despedirme, pagué la cuenta y salí. Me acerqué a mi auto y le dije, Google, muéstrame el camino a 475 Old Cape Road, que corre entre Cape y Jackson. Fue un viaje de 10 minutos en la oscuridad de la noche. Me detuve al costado de la carretera a la luz de una farola en un poste y vi el auto de mi esposa y un auto de policía estacionado cerca. Solo podía esperar a saber quién acudiría a ellos. Mientras esperaba, vi 4 horas de Hell's Kitchen en Pluto TV en mi teléfono. Finalmente, los dos amantes salieron hacia sus autos. Antes de irse, intercambiaron un beso profundo y apasionado. No había duda, aquí está mi amada en los brazos de otro hombre. Ella nuevamente se movió voluntariamente de uno a otro. Fue triste porque ya había estado en esta situación con ellos. Ahora sabía la verdadera razón por la que Peter Reynolds regresaba y eso me enojó hasta la médula. Al verlos juntos, me di cuenta de que tenía razón. Peter se casó con Tammy por el dinero de su familia. Encendí el auto sin hacer ruido y me alejé. Antes de encender los faros debajo de las luces interiores, llamé a Tammy a mi teléfono celular. Ella respondió de inmediato. Dame un mes, por favor, pedí, para asegurarme de que ambos no sepan lo que les espera. ¿Qué vas a hacer, Rey?, preguntó Tammy. Entiérralos tan profundamente, respondí, que les llevará años salir. Ahora sé por qué nos separamos emocionalmente. Su mente, corazón y ojos fueron capturados por otro. Cuando llegué a casa, ya había comenzado a formularse un plan para nivelar el campo de juego antes de dirigirme hacia la final que me daría la victoria. La mujer con la que estaba casado le dio la espalda a su familia y le dio su cuerpo, mente y alma a otra persona nuevamente. La vi moverse voluntariamente de uno a otro. Como resultado de esto, nunca habrá una segunda oportunidad para ninguno de los dos. Llegué a casa 10 minutos antes de que llegara mi esposa. Por suerte, nuestros 3 hijos pasaron la noche con amigos. Rápidamente me desnudé, me metí debajo de las sábanas y encendí las noticias. Sabía que, dado que estaba viendo las noticias, Margaret no se acostaría hasta que yo estuviera dormida. No pasó mucho tiempo para que ella entrara a nuestra habitación y se duchara como siempre lo hacía. Lentamente fingí quedarme dormida. No mucho después, se unió a mí, oliendo tan fresca como siempre. Cuando se fue a la cama, tomó el control remoto y activó el asesinato. Ella escribió para dormirse. 2 horas después, bajé las escaleras y encontré sus llaves de trabajo en el fondo de su bolso. Usando un pedazo de papel para congelar, unté la arcilla y tomé huellas de todas sus llaves. Para cuando regrese a sacarlos del sótano, estarán secos y duros. Hacer copias sería fácil y sabía a quién contactar para hacerlo en silencio. Mi siguiente paso fue visitar al hombre en prisión para tener acceso a su casa. Fue lo mejor que pude hacer porque él, como yo, estaba harto de Peter Reynolds y sus promesas incumplidas. Afortunadamente, él tenía las conexiones dentro y fuera para hacer realidad lo que tenía en mente. Resultó ser la decisión más inteligente que he tomado. También le vendí una nueva póliza de seguro de vivienda para su casa 4 semanas después. Lo más inteligente que puede hacer en una situación en la que sabe que no ganará es mantener la calma, relajarse y no hacer nada. Actúa como si no te importara porque eso implica que no confías en ellos. Pronto comienzan a darse cuenta de que no te importa lo que murmuren. Esto enoja a la persona que está hablando contigo. Esto lo confunde. Comienza a sudar, preocupado por su propia decepción. Realmente no le gusta la expresión en blanco de tu rostro porque implica que no entiendes de lo que está hablando. Eso es lo que he estado haciendo durante las últimas 4 horas. 2 detectives intentaron interrogarme sobre un hombre que, según afirman, había estado saliendo en secreto con mi esposa a mis espaldas durante meses. Para entonces,
probablemente comenzaban a creer que yo era un completo idiota. Insinuaron tan sutilmente que debería haber sabido de su relación, aunque ahora pueden haber comenzado a creer que yo era de mente simple. Cuando eso no funcionó, trataron de ser agresivos. 2 detectives me mostraron fotos de su nido de amor secreto y me explicaron que las reuniones a las que supuestamente asistieron durante meses no eran reuniones reales. Explicaron en detalle cómo pensaban que entendía todo y por qué. En su opinión, tenía que hacer algo con su amado jefe de policía, Peter Reynolds. Incluso mencionaron que él había logrado que rompiéramos una vez antes. Pensé que Margaret debía haberles contado todos sus sucios secretos. Ahora tenían mi atención porque estaba listo para descubrir qué dirían estos idiotas en su intento de quebrantarme. Me senté derecho, dejé de encorvarme y comencé a escuchar con atención. Les mostré expresiones de sorpresa, admiración, tristeza y remordimiento en los momentos adecuados. Mis días de carreras de autos calientes estaban dando sus frutos. Aprendí entonces a desarrollar una cara de póker. Siempre tenías que ocultar tus pensamientos y sentimientos cuando mirabas a tu oponente. No podías darle a ningún idiota con el que estabas compitiendo una ventaja psicológica. Me gustó su enfoque. Si tan solo supieran que pensaba que eran estúpidos y los trataba como tales. El único juego que les quedaba era policía malo y policía bueno contra mí. Hace 2 días, mi amada esposa fue a su lugar especial solo para encontrar a su amante desaparecido. Encontró un uniforme de policía, una billetera, una funda de pistola, un reloj y un anillo. Llamó a la policía presa del pánico, informando de una posible escena del crimen, y salió de la casa sin tocar nada para proteger la evidencia. De lo que no se dio cuenta hasta el último momento fue de que tendría que explicar por qué estaba allí. Su pequeña situación se volvió muy seria rápidamente debido a la personalidad de la persona. Además, su coche de policía estaba aparcado justo al lado del suyo. Se vio obligada a revelar su romance de 19 meses con su superior, un respetado y venerado jefe de policía. Cuando los detectives que investigaban la situación preguntaron quién podría haber sabido sobre su relación, ella dijo que no tenía idea. Desesperada después de repetidos interrogatorios, dijo, la última persona de la que sospecharía es mi esposo, Raymond, porque siempre trabaja en nuestro bar los viernes y sábados por la noche. Ella no se dio cuenta de que estaba trabajando en un proyecto especial a pedido de nuestro pastor, así que no había ido al bar en meses. Cuando regresé a casa esa noche, ella estaba destrozada emocionalmente. Traté de que ella explicara que le molestaba. Al igual que nuestros hijos, ella explicó que sus experiencias eran solo momentos emocionales asociados con el cambio. Lo que desconcertó a los investigadores fue que no se usó su arma. No hubo señales de lucha. Solo había 2 copas de vino, una docena de rosas rojas en una caja y 2 botellas de vino en el refrigerador. Parecía que iba a ser una noche romántica para 2. No pasó mucho tiempo antes de que la policía determinara que no estaba donde mi esposa pensaba que estaba y que no había estado allí durante semanas. 2 detectives sugirieron que no tenía una coartada. Por alguna razón, nadie pudo encontrarme con ellos. Debido a lo que pensaban que sabían, automáticamente me convertí en el principal sospechoso. Este domingo, después del servicio matutino, cuando estábamos terminando nuestra conversación con el pastor, 2 detectives vinieron a llevarme para interrogarme. Fue absolutamente humillante ser atrapado por ellos en un lugar tan público. Entendí perfectamente que estaban en un completo estado de pánico. Si Peter Reynolds sigue vivo, debe necesitar atención médica. Su vida podría haber estado en peligro. Nuestros 3 hijos estaban completamente molestos. Por la expresión del rostro de Margaret, pude darme cuenta de que no se había esperado esto. Fingiendo que no entendía por qué querían hablar conmigo, me negué a ir y dije que me iría a casa. Dirigiéndome al auto, me arrestaron por ayudar e incitar a un posible asesinato. Me esposaron y empezaron a llevarme al cardenal. Mis 3 hijos empezaron a llorar. Nuestros padres quedaron conmocionados cuando me llevaron.
Me volví hacia mi esposa y le dije en un resfriado, ¿qué dijiste de mí otra vez, Margaret? Su rostro se puso pálido. Nuestros padres lo vieron todo, al igual que los miembros de nuestra comunidad. Culpé de todo lo que estaba sucediendo a ella, sabiendo qué tipo de rumores causaría esto. Cuando me pusieron en el cardenal de la policía, me giré y sonreí a mi esposa. Sabía que en media hora, todos creerían que mi esposa estaba detrás del hecho de que me llevaran a la policía. Mi esposa debe haberme traicionado. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo de mí que causó esto? El viernes por la noche, 2 de mis hermanos chinos de nuestra organización de pequeños propietarios lo cargaron en una caja abierta en un camión vacío. Desafortunadamente, no sabía que le habían dado un par de dosis de buenas drogas en sus bebidas nocturnas y luego le habían dado una gota de cloroformo, lo que lo mantuvo inconsciente durante los días siguientes. Si se dosificaron correctamente, debería estar despierto en aproximadamente media hora. Mi trabajo era ser el idiota en el que se enfocaría la policía. Cuanto más tiempo me mantuvieran, mejor. Hasta ahora, todo ha ido mejor de lo planeado. Mover el costado de la caja haría que se desmoronara, liberándolo desnudo. El único problema es que podría haber terminado en cualquier parte. Tuvimos la amabilidad de dejarle un mono naranja para que se lo pusiera. ¿Alguno de ustedes me dirige al lugar más cercano donde pueda obtenerlo? Necesito pensarlo bien y ponerlo en papel antes de contactar a un abogado con una demanda civil contra el departamento de policía por arresto falso. Los rostros de ambos detectives se pusieron blancos. Hablé con confianza y autoridad. Ahora sabían que no estaba impresionado con lo que había sucedido. Pregúntese por qué el jefe quería tener una coartada para el fin de semana que no pudiera ser refutada. ¿Por qué mi media naranja, su amante admitida, según lo que me has estado diciendo durante las últimas 4 horas? ¿Quieres que me arresten? Pregunté, mirándolos directamente. Quizás si los miras tan de cerca como me miras a mí, descubrirás que ambos están tratando de protegerse a sí mismos. ¿Estás insinuando que fuimos creados a propósito? Preguntó el joven detective. No. Solo me pregunto por qué pensaron que necesitaba una coartada contigo ese día. Ahora, si devuelves mi teléfono celular, dije que quería ir de aquí y dirigirme al restaurante a tomar una taza de té negro, ya que ustedes dos se negaron a traerme una. Estábamos casi en la puerta principal cuando el oficial de guardia dijo, «Señor Burns». La alarma del cerdo y el silbato sonó hace poco más de 2 horas. Y nuestros oficiales ya están allí investigando el incidente. Parece que quien irrumpió tenía una llave y conocía la combinación de la caja fuerte. ¡Maldición!, dije. Había más de 20.000 en efectivo en la caja fuerte. Anoche a las 11. Los 2 detectives me miraron completamente conmocionados cuando dije, creo que ahora entiendo por qué me querían aquí. Con eso, salí por la puerta principal y me dirigí a mi restaurante y bar. Necesitaba ver qué daño se hizo cuando irrumpieron. Caminé aproximadamente media cuadra cuando un joven policía me ofreció que lo llevara. Cuando me subí al asiento del pasajero delantero, dijo que le ordenaron que me llevara allí antes que él. Llamé a Margaret, mi futura ex-esposa. Ella respondió a la primera llamada. Sabía que se le ordenó grabar todo en una cámara de video. Los detectives finalmente me liberaron después de retirar los cargos. Dije que parece que Peter Reynolds, tu amante, como me explicaron, está vivo y bien. Creo que deberías sentirte muy aliviado. Basado en lo que aprendí. Me preguntaba si estabas tratando de vengarte de Peter por robarte a Tammy. La policía me está llevando al cerdo y al silbato porque irrumpieron en él mientras estaba hoy en la comisaría. Es posible que usted y su amante de toda la vida hayan estado planeando todo esto para destruir mi reputación en el próximo divorcio. Colgué y dije, imagínate. Ella terminó la llamada antes de que terminara de hablar. ¿Por qué haría eso si no quería responder a mis preguntas? Me pregunto qué más esconde. Llamé a mis padres, y cuando mi padre respondió, les dije,
Papá, ¿puedes hacerme un favor con mamá? Después de que mi padre estuvo de acuerdo, dije, llama a Margaret. Dile que vienes a buscar mis cosas y las llaves de mi camioneta. Luego llévelos a Piggy Whistle. Iré allí con la policía. Todos los cargos en mi contra han sido retirados, así que planeo presentar una demanda contra ellos por arresto falso y difamación pública. Parece que pude haber sido incriminado deliberadamente por alguien con conocimiento interno del funcionamiento del departamento de policía. ¿Qué demonios está pasando? Reid preguntó a mi padre. ¿No lo sabías? Dije. La policía me arrestó porque sospechaban que había matado al amante de mi esposa, Peter Reynolds, el jefe de policía. Demonios, ni siquiera sabía que estaban teniendo una aventura hasta que los detectives me lo contaron durante el interrogatorio. Miré la cara del joven policía. Estaba blanca como la nieve. Sabía que él creía lo que oía. Sonreí porque nadie habría sabido qué tipo de magia podría crearse con unas pocas impresiones clave en Platón y pagando impuestos a la propiedad a nombre del jefe de policía en efectivo. Por alguna razón, un policía se detuvo de camino a mi bar para comprarme el vaso más grande de té negro caliente que pudo encontrar. Durante el viaje, el pastor de nuestra iglesia y un niño pequeño miembro de nuestra iglesia se presentaron en la estación de policía para darme una coartada. Los detectives se enteraron de que había estado trabajando con este niño durante varios meses. Como miembro de la organización Gran Hermano. La congregación proporcionó dinero para un proyecto en el que estaba trabajando. El joven y yo pasamos el viernes y el sábado trabajando en la restauración del automóvil. Lo mantuvimos en secreto porque se suponía que sería una sorpresa para su madre soltera cuyo cumpleaños se acercaba. Sería el primer automóvil que tuvo como madre soltera. Para esos detectives, no podría haber sido peor. Vieron cómo se les escapaba su futuro empleo debido a lo incompetente que parecía el departamento de policía. El pastor trajo periodistas con él. Tuvieron que explicarlo todo. Debería haber estado en las noticias de las 10 y en el periódico. El lunes, llegué y descubrí que la puerta trasera había sido utilizada para acceder. Le dije al oficial que esto implicaba que la persona tenía conocimiento del diseño. Para evadir el sistema de seguridad. Esto debería haber sido un asunto interno. Las únicas personas que tienen las llaves de la oficina son los dos gerentes, mi esposa y yo. La policía hizo un desastre tratando de encontrar huellas dactilares. Les recordé que las mías fueron tomadas cuando fui arrestado y fotografiado. Me trataron con el mayor respeto. Estaban casi terminados cuando les pregunté si conocían a un cerrajero que estuviera dispuesto a venir a cambiar las cerraduras el domingo por la noche. Por suerte, ellos lo sabían y yo lo llamé. Sería costoso, pero todos estuvieron de acuerdo en que era la mejor manera de asegurarse de que el lugar fuera seguro. Señalé que faltaba la bolsa de depósito nocturno del banco que contenía el dinero. Con su permiso, tomé el libro mayor de mi banco y usé la impresora para hacerles una copia. Se notó que deposité 10 cheques. ¿Es importante?, pregunté. Solo si los encontramos en un lugar en el que no deberían estar. Pocas personas sabían que estos 10 recibos se encontrarían en un cajón cerrado con llave en la oficina del jefe de policía en la estación más tarde esa semana. El dinero nunca se encontrará. Mamá y papá llegaron justo cuando llegó el cerrajero. Reemplazó 5 cerraduras y me dio 4 copias que necesitaba. Después de que se fue, nos sentamos y hablamos mientras tomábamos una copa en el bar. Quedaron devastados al saber cómo descubrí la aventura de mi esposa. Esa tarde, papá pensó que debería llamar al padre de Margaret y avisarle. Entonces mi lado se enteró de que esta no era la primera vez que Peter Reynolds interfería en mi relación con mi esposa. Esta vez será la última. Mamá dijo que podía quedarme con ellos hasta que me diera cuenta de todo. Tan pronto como mis hijos se enteraron de que había sido puesto en libertad, me llamaron. Les expliqué a cada uno de ellos individualmente lo que había aprendido en la comisaría y les dije que me quedaría con sus abuelos por el momento.
se sorprendieron al enterarse de que su madre había estado engañando durante mucho tiempo. Después de que mis padres se fueron, cerré y me senté con el orgullo y la alegría que había tenido durante más de 18 años. Estaba en perfectas condiciones y normalmente lo conducía a exhibiciones de autos o mítines. En la intimidad. Le envié un mensaje a Tammy: ¿puedes hablar? Solo pasaron unos segundos antes de que sonara mi teléfono celular. Raymond, ¿estás bien?, preguntó Tammy. Estoy aguantando, dije. Fue un día bastante estresante enterarme de la aventura de mi esposa con su esposo. ¿Cómo lidiaste con eso? Supongo que te enteraste el viernes por la noche. Fue impactante, respondió ella. ¿Podemos reunirnos y hablar de esto? Estaba a punto de ir a cenar a Cracker Barrel, dije. Puedes unirte a mí allí si quieres. Estoy de camino, dijo Tammy. Te esperaré en su departamento de ventas. Ella estaba allí cuando llegué. Debimos parecer una pareja extraña. Ella y yo nos vestimos con un traje para la iglesia. Les pedimos a las azafatas que nos dieran un lugar con cierta privacidad. Afortunadamente, no estaba lleno a esta hora de la noche. Después de ordenar lo que queríamos, comenzamos a hablar en voz baja. Me quedé completamente conmocionada cuando los detectives vinieron a mi trabajo el viernes por la noche para decirme lo que habían encontrado, dijo Tammy. Entonces recordé que dijiste dame 4 semanas. Les dije a los oficiales que en mi corazón no creía que estuviera muerto, dijo Tammy. Luego me preguntaron si sabía de la aventura de Peter. ¿Cuál es el problema?, dije. Luego tuvieron que explicar cómo se enteraron. Fingí estar tan conmocionado como tú, dije. Nunca sospeché que sería arrestado tan públicamente. Dejé a los detectives con muchas preguntas que requerirían más investigación. Lo bonito es que tu esposa se vio obligada a exponerlos a ambos, dijo Tammy. Elimina muchas tonterías por delante. Prepárate. Los detectives le preguntarán si su esposo tiene problemas con la bebida, dije. Dejé la impresión que él tiene. Es una solución fácil, dijo Tammy. Solo diré que creo que él lo ha hecho. Pero Pedro todavía está en negación. Iré a ver a Dale Britton mañana para ver si me representa, dije. Agregaré más presión a la situación presentando una demanda civil contra el Departamento de Policía de la ciudad, su esposo y, por supuesto, el divorcio de mi esposa. Instruiré a mi abogado para que emita un aviso legal. Ella dijo que ya no soy responsable de sus deudas. Tammy, dije, hay algo más que necesitas saber. Durante mi último año de escuela, cuando Margaret y yo estábamos saliendo, rompimos porque tu esposo interfirió en nuestra relación. Él la dejó por ti, tal como ella me dejó a mí. Me preguntaba, ¿Margaret fue tras Peter para ajustar cuentas? Esta revelación le explicó mucho. Sabía que Margaret tenía un nuevo enemigo de por vida. Entonces, ¿cuándo volviste a estar juntos Margaret y tú?, ella preguntó. Unos 8 meses después del anuncio de su boda, dije, que fue publicado en el periódico local. Margaret Burns se sentó allí tratando de averiguar cómo las cosas podrían haber salido tan mal tan rápido. Fue un completo shock para ella cuando la policía arrestó a su esposo justo cuando se preparaban para salir juntos a almorzar los domingos. La frialdad en la voz de Ray cuando dijo, ¿por qué me culpas ahora? Margaret lo dijo todo. Esto inmediatamente planteó muchas preguntas. Desafortunadamente, ninguna de ellas pudo ser respondida debido a su necesidad de mantener su comportamiento en secreto. Ahora, ambos lados de sus familias sabían de su aventura. Sus propios 3 hijos lloraban arriba. La forma en que Ray se enteró de esto debe haber sido devastadora para él, lo cual no tenía sentido. Si Peter Reynolds estaba vivo, ¿por qué no se puso en contacto con ella? Cada uno de sus hijos bajó las escaleras uno a la vez para decirle que habían hablado con su padre después de que sus padres vinieran a recoger sus pertenencias personales.
Fue entonces cuando se enteró de que su esposo les había explicado a todos que lo habían arrestado porque sospechaban que había matado al amante de su esposa. Hasta que lo encontraron vivo. Ray explicó que alguien había jugado una broma muy seria que había ido demasiado lejos. Cuando le preguntaron por qué, explicó, alguien quería que se hiciera público el comportamiento de su madre y su amante. Creo que es alguien a quien ayudó a encerrar. Espero que llamen al Estado para que investigue toda la situación porque ahora parece que la reputación de la policía de Cape City ha sido cuestionada. Ray indirectamente, los acusó directamente de que todo se debía a su trabajo. Su arresto, la irrupción en su restaurante y la destrucción de 2 matrimonios comenzaban a parecer un gran plan. Lo que Margaret no sabía es que los niños sostuvieron una reunión familiar entre ellos en una de las habitaciones y decidieron conjuntamente que cuando finalizara el divorcio, se irían a vivir con su padre. Margaret lamentó haberse involucrado con Peter después de que él la dejó. Ella sabía que él era un usuario de personas al extremo. Fue en el picnic anual de la compañía de su padre 2 años después cuando Ray y ella comenzaron a hablar nuevamente. Fue solo unas semanas después de esa salida que se enteró por amigos de cuánto lo había lastimado. Ella no se dio cuenta de que él estaba locamente enamorado de ella. Para ella, entonces, él era solo un amigo. Muchos dijeron que lo cambió para siempre, y tenían razón. El Raymond que conoció ese día era desconocido para ella. Era un hombre reservado y que no hablaba mucho. Había una distancia y un resfriado que nunca antes había visto. Aunque caminaba orgulloso y alto, caminaba solo. Intercambiaron solo unas pocas palabras ese primer día y él se negó a discutir lo que hizo. Su apertura previa desapareció. Sus padres luego revelaron que él no ha salido con nadie desde que ella se fue. Un accidente en la Interestatal 55 unos meses después lo cambió todo. Pinchó una llanta mientras conducía a exceso de velocidad, perdió el control y volcó varias veces. El coche empezó a arder. Ray, conduciendo en la otra dirección, se detuvo al costado de la carretera. Se abrió paso a través del humo hasta el asiento delantero para desabrocharse el cinturón de seguridad y sacarla hasta que estuviera a salvo. Ni siquiera sabía que era ella. La abrazó hasta que llegaron los socorristas, luego llamó a sus padres para contarles lo sucedido. Ella estaba semiconsciente, pero lo escuchó decirle que todavía la amaba y que aguantara. Ella se recuperó durante más de una semana, y cuando él no trabajaba, estaba a su lado. Su perspectiva sobre el tipo de amor que buscaba cambió y comenzó a ver a Ray bajo una luz diferente. 8 meses después, ella se convirtió en su esposa. Ella llegó a amarlo con el tiempo, pero nunca estuvo tan enamorada de él como él de ella. Todo iba bien hasta que Peter Reynolds volvió a su vida luciendo tan bien como siempre. Con el tiempo, él la arrastró y se convirtieron en amantes. Ningún hombre le había inspirado tanta pasión o emoción como Pedro. Peter le dio esa chispa y emoción que ese amor joven significaba para ella. Por primera vez, volvió a sentirse como una niña con gran pasión. Ambos sintieron una atracción tan pronto como asumió su cargo. No pasó mucho tiempo antes de que fueran incapaces de resistir el deseo que sentían el uno por el otro. Ahora 2 familias han sido destruidas. Ray, su esposo, había sido herido sin medida, y desafortunadamente ella sabía mejor que la mayoría que él no lo merecía. Raymond era un buen esposo y proveedor. A lo largo de su matrimonio, ella todavía estaba perdida en sus pensamientos cuando el hijo mayor entró en la habitación. Mamá, los 3 estábamos arriba hablando. Gene dijo con firmeza, decidimos que, dado que soy el mayor, debería hacerte saber que viviremos con papá una vez que finalice el divorcio. De esa manera puedes tener la calidad de vida que pareces querer con el señor Reynolds. Margaret empezó a llorar. Su propio comportamiento le había costado todo, y a la única que podía culpar era a sí misma, a su hija mayor. Una versión mini de sí misma lo expresó bien, señalando lo que decía su propio comportamiento. Estuve en el cerdo y silbato temprano esta mañana. Necesitaba dejar entrar al personal.
Los que tenían que estar aquí tan temprano vieron las noticias de las 4 de la mañana. Todos lidiaron con la información que fue revelada. Esto me hizo declarar que Pig and Whistle permanecerá abierto pase lo que pase. Le di al gerente del restaurante nuevas llaves y una nueva combinación a la caja fuerte. Le di el kit del gerente del bar y le indiqué que le diera la combinación a la caja fuerte. Ella se sorprendió de que no sospechara del personal. Asignó a uno de los empleados para que limpiara las huellas dactilares y limpiara profundamente la parte trasera y mi oficina. La apertura entre semana estuvo por encima de lo normal. Mientras esperaba mi desayuno, me di cuenta de que muchos habían venido por curiosidad. Después de eso seguí con mis actividades normales. Mi personal me apoyó mucho y por lo que estaba pasando. Llamé a la oficina de Dale Britten y pude programar una cita para la 1:00 p.m. Por la mañana. Respondí llamadas e hice pequeñas cosas. Tan pronto como llegué a su oficina, supe que tomaría el caso. A Dale nunca le gustó el nuevo jefe de policía que entró después de irse. Dale consideraba a Peter Reynolds como un sinvergüenza arrogante y narcisista que tenía las habilidades para el trabajo, pero siempre buscaba ganancias. Una vez que Margaret llegó a la oficina, los dos detectives fueron a su oficina para tener una larga conversación con ella. Querían saber si su esposo presentaría una demanda. Ella dijo que realmente no tiene otra opción. Destruiste su reputación sacando conclusiones precipitadas, exponiendo la aventura de Peter y yo con él y arruinando su vida tal como la conocía. Como resultado, parece que ignoraste por completo lo que Peter estaba haciendo después de salir del trabajo el viernes. Si fue una trampa, como cree mi esposo, dijo Margaret, debes averiguar quién y por qué. Mi pregunta es, ¿dónde se encontró Peter? En la parte trasera de un camión cerca de la frontera en un pueblo del estado de Washington, dijo el detective principal. Surge la pregunta de si Peter estaba bebiendo en exceso y perdió el conocimiento. Comparándolo con mi esposo, diría que su forma de beber puede ser excesiva, pero nunca lo he visto borracho, explicó Margaret. Esta pregunta realmente debería dirigirse a su esposa. Las noticias del mediodía anunciaron que el alcalde había pedido al Estado que investigara la situación. 6 días después. El domingo, el pastor llamó a la madre soltera y le entregó las llaves del auto después del servicio. No era nuevo, pero ahora está en perfectas condiciones y totalmente asegurado. Observé mientras él explicaba que su hijo de 10 años y yo habíamos trabajado juntos para restaurarla a este estado. Era imposible no conmoverse con su reacción emocional y sus puras lágrimas de alegría. Mis hijos vieron mi camioneta Ford tan pronto como llegaron y se unieron a mí para sentarse conmigo durante el servicio. Me sorprendió que Margaret no estuviera presente. Era el primer servicio que perdía en meses. Entonces me di cuenta de que ella no podía hacer frente a las miradas y susurros a sus espaldas. Mis 3 hijos caminaron 2 millas para llegar aquí. No pude evitar sentirme orgulloso de ellos. Mis 2 hijas me tomaron de la mano con orgullo mientras la madre soltera me elogiaba una y otra vez por el conocimiento y el tiempo que le dediqué a su hijo. He visto cambios en mi hijo en los últimos meses, dijo. De la nada, comenzó a arreglar cosas en la casa tan pronto como pude comprar lo que necesitaba. Sabía que el hermano Burns lo estaba asesorando, pero nunca me di cuenta de cuánto hasta que los vecinos comenzaron a pagarle para que ayudara. En lugar de dejar dinero él mismo, lo puso en el fondo de nuestra casa por primera vez en años. No tenemos facturas, ni deudas, excepto una pequeña hipoteca sobre la casa. No creo que el hermano Burns entienda cuánto ha mejorado nuestra vida. Mi hijo finalmente lo compró, nos da una computadora y la usa para reparar pequeños electrodomésticos. Después de eso, ella se acercó y me abrazó con fuerza, dándome las gracias de nuevo. Mi papá y yo intercambiamos llaves cuando ella terminó para poder llevar a mis hijos a almorzar y pasar un tiempo personal con ellos. Le pedí a Agnes que le dijera a su madre lo que estábamos haciendo para que no se preocupara. Las últimas semanas de la vida de Peter y Margaret ahora se estaban estudiando bajo un microscopio.
Una de las preguntas que intentaron responder fue cómo 9 cheques del depósito de cerdos y silbatos terminaron en una caja cerrada con llave de la que solo Peter tenía la llave. Otra pregunta era de dónde provenía el dinero para pagar los impuestos morosos sobre la propiedad que usaban para las reuniones que se descubrió que se habían puesto en orden, y los impuestos de este año se habían pagado por adelantado en efectivo. El miércoles de esta semana, un día completo después de que Peter regresara a la ciudad, Peter Reynolds y Margaret Burns fueron notificados el viernes de que se había presentado la demanda. Dale Britten actuó rápida y eficientemente. Llevó el caso contra la ciudad al propio alcalde. Sorprendentemente, el mismo día, se entregó un sobre con un juego de llaves en la alcaldía. Los detectives pronto descubrieron que las llaves eran las llaves de la estación de policía y una copia de la vieja llave maestra de cerdo y silbato. Ahora creían que definitivamente era obra de alguien de la estación de policía, ya que el escritorio de Margaret estaba frente a la oficina de Peters y era visible para todos en la gran sala abierta. La policía descubrirá que es un cliente. Tammy se echó a reír porque pensó que era gracioso. Cuando se calmó, dijo, me gustaría ver la cara de Margaret cuando se entere. Bien hecho, Ray. Se está haciendo todo lo posible para echarlo de la fuerza policial. Con su reputación completamente destruida, dije, no habrá nada de lo que pueda ser condenado, pero se dirá que se vio obligado a irse sin referencias debido a las pruebas. Sus 20 años de carrera policial son toda su vida, dijo Tammy. Ella será destruida porque él no pudo evitarlo. Me gusta. No te enojes. Obtienes algo más que venganza. Luego le conté sobre mi día con los niños y principalmente sobre lo que discutimos. Tammy rompió a llorar mientras hablaba. Me hiciste ver todo este desastre desde una perspectiva diferente, dijo. ¿Por qué no he conocido a alguien con tu lógica antes? Es porque nuestro camino en la vida nos ha hecho quienes somos hoy, dije. Hasta ahora, es posible que no hayamos tenido suficiente experiencia para desarrollar tal comprensión. Con estas palabras, digiriéndolos en su cabeza, se acercó a mí y me dijo, disfrutaré conociéndote mucho mejor. Tammy quedó impresionada con la pizzería. Conoció a mi viejo amigo y a su esposa. Scott y Trish Tate estaban cenando con su pequeña hija, que tenía poco menos de 5 años. Pudimos ver claramente que estaba a punto de dar a luz a un hermano o hermana para ella. Me pareció gracioso que ella no supiera quién era él. Acababan de llegar antes que nosotros y nos invitaron a unirnos a ellos. Tammy y Trish parecían llevarse bien. Scott y yo hablamos sobre toda esta agitación pública y mis planes para el futuro. Scott dijo que si necesitaba fondos para comprar a mi futura exesposa sin cerdo y silbato, él estaría dispuesto a ayudarme. Les expliqué a ambos quién era Tammy, y parecieron tomarlo con calma. Aprendí de él que una vez que Peter fuera destituido, promoverían al capitán en lugar de buscar afuera para reemplazarlo. Scott pensó que esto era lo que la ciudad debería haber hecho desde el principio. Si hubieran hecho esto, nada de esto habría sucedido. Cuando Tammy escuchó esto, una sonrisa de 1 kilómetro de ancho apareció en su rostro. La pizza extra grande estaba más allá de los elogios. Entre la comida y 2 jarras de cerveza, todos teníamos demasiado para comer. Fue Trish quien sugirió reunirse el sábado siguiente por la noche para una cena informal y un baile en Viteus en Vitia. Tammy dijo que era una cita. Trish, si no te importa que pregunte, dijo Tammy, ¿cómo conociste a Scott? Scott trabajaba como investigador para el Estado, explicó Trish. En mi cumpleaños número 29, traté de arrestarlo. Terminamos esposados el uno al otro, y 11 meses después nos casamos. Ray puede contarte nuestra historia completa más tarde. Tammy, los padres de Trish han sido amigos de mi familia durante muchos años. Nos conocimos porque los dos pertenecemos a la Legión, le expliqué. Conocí a Scott a través de ellos. ¿Cómo están Ellen y John? Ocupada con mis nietos, dijo Trish con una sonrisa. Sabes que mami no es realmente feliz hasta que la persiguen.
Después de enterarse de que Tammy era enfermera registrada, las mujeres intercambiaron números de teléfono. Scott y Trish pagaron la factura mientras nos preparábamos para terminar la noche. Cuando volvimos a su casa, me detuve para terminar su historia. 2 semanas después, Peter Reynolds y Margaret se sentaron en Dunkin' Donuts el domingo por la mañana tratando de averiguar quién estaba tratando de destruirlo. Desde una propina que lo envió a través de un agujero en la pared, hasta despertarse desnudo en la parte trasera de un camión, robar al cerdo y silbar, pagar impuestos sobre la propiedad que estaban usando, encontrar cheques robados en un cajón cerrado con llave y ahora alegando que es cliente de un costoso servicio de acompañantes. Todo esto lo puso en una situación en la que se vio obligado a irse. La policía estatal y los detectives que trabajaban con ellos ahora creían que era el descanso del cerdo y el silbato y que eso proporcionaba el dinero para esto. Margaret finalmente admitió que el trozo de papel con una combinación de la caja fuerte fue sacado del fondo de su joyero en casa. Después de escuchar esto, los detectives concluyeron que Peter podría haberlo descubierto fácilmente mientras estaba en su habitación. Todos con los que trabajaban ahora creían que estaba usando deliberadamente a Margaret para ocultar sus malos hábitos. Llegó al punto en que ni siquiera bebía bebidas alcohólicas. Se creía que había estado bebiendo durante el fin de semana cuando desapareció. Esto empeoró por la cobertura mediática que recibió. Peter sugirió que el esposo de Margaret podría estar detrás de esto. Los detectives revisaron las cintas de las entrevistas para ver su expresión facial cuando se enteró de la aventura. Habían grabado un audio de Ray hablando con Margaret y ella aparentemente terminando la llamada, luego llamando a sus padres para pedir ayuda. Todo lo que escribieron indicaba que él no sabía sobre su relación. El factor decisivo fue cuando el pastor le dio una coartada hermética para el fin de semana. Raymond Burns fue brillante en sus comentarios, sentando las bases de que Margaret y Peter lo crearon tan bien que ya no le queda reputación. Las preguntas que planteó llevaron a los detectives en una dirección muy destructiva. La evidencia circunstancial se acumuló y, naturalmente, condujo a una conclusión. Su demanda le costará caro al departamento. Raymond Burns era visto como intocable e inocente. ¿Qué acaba de quedar atrapado en eso? Quienquiera que esté detrás de esto, dijo Margaret, tiene suficiente conocimiento de cómo piensa la policía para manipular la evidencia que apunta directamente a usted. La pregunta es, ¿a quién ha enojado tanto dentro del departamento? Tu esposo tuvo cuidado, dijo Peter. Incluso si quieres sacar algo de la casa, usa un abogado para hacerlo. Eso me dice que está en su mente y que es bastante capaz de hacer eso. El problema es que se necesitaría un adolescente para hacerlo. Al menos 3 personas te metieron en el camión, dijo Margaret. Alguien dentro del departamento robó mis llaves y las recuperó. La llave de tu casillero puede haber sido copiada el día que desapareciste. El problema es, ¿cómo llevaron la combinación a la caja fuerte? Escrito en mi mano. En última instancia, Ray no es lo suficientemente malvado como para organizar esto. El personal incluso habló con el dueño de la propiedad, quien dijo que era bueno ver a Peter cumplir su palabra. Peter dijo, mi hogar me estará esperando cuando me liberen. Estás en una situación en la que todos están en tu contra, dijo Margaret. Parece que te verás obligado a renunciar porque ya te han despojado de tu autoridad hasta que se complete la investigación. No ayuda que los detectives piensen que los tendiste una trampa y llevaste al arresto de mi futuro exmarido. ¿Hay algo en su pasado que le dé más confianza en la evidencia circunstancial? Lo único positivo que puedo decir es que Tammy no trató de poner a nuestros hijos en mi contra, dijo Peter. Ambos piensan que estoy recibiendo una pequeña recompensa por lo que hice. Se niegan a hablarme de su madre porque, como dicen, renuncié al derecho a saberlo la primera vez que hice trampa. Al menos todavía tienes una relación con tus hijos, dijo Margaret. Jan, la mayor, dijo, nunca te dejamos, madre. Nos dejaste tan pronto como tus ojos se volvieron hacia tu amante. Por eso nos duele tanto. No lo vimos hasta que fue demasiado tarde para confrontarte con esto.
Ahora están buscando una casa con su padre y se están preparando para mudarse con él. Peter se quedó pensativo, dándose cuenta lentamente de que no solo habían destruido sus relaciones con sus familias, sino que ahora no tenían nada en común como pareja más que la conexión entre los problemas que se habían traído a sí mismos. Demonios, ni siquiera se gustaban el uno al otro. Le pedí a un abogado que organizara la entrega de mi automóvil a mi padre a través de un tercero. Cambié mi auto eléctrico por un Ford Explorer usado y recuperé la diferencia. Esta tarde, Tammy, mis 3 hijos y yo estábamos buscando casa. No, la relación de Tammy con la mía todavía estaba en la etapa de citas. Ella vino con nosotros para hacer ojos adicionales. Gracias a nuestros abogados, Margaret y yo llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con la casa y yo con el negocio. La transferencia de propiedad ya ha sido documentada y registrada. El administrador de la ciudad le pidió a sus abogados que revisaran mi reclamo y nos pidió que esperáramos hasta que se completara la investigación del Estado. Dale Britten ha dejado en claro que consideramos que esto es un estancamiento. Encontramos una bonita casa con 5 acres de tierra. Tenía 4 dormitorios, todos en el segundo piso con un enorme dormitorio principal y doble armario. Garaje para 4 coches con plano de planta abierto en el nivel principal. No tenía sótano, pero tenía la capacidad de cerrar la sala de estar para convertirla en una habitación segura durante un tornado. Pesaba como el edificio extra que venía con el paquete. Porque podríamos convertirlo en un taller de reparación de automóviles. Todos estuvimos de acuerdo en que la casa necesitaba repintado y pisos nuevos en la planta principal. Quería usar laminado en toda la planta baja. Debido a la facilidad de mantenimiento, Tammy pensó que la casa era moderna por lo demás. Dije que quería reemplazar la iluminación de la escalera con iluminación de plomo e integrarla en el techo junto con la mayoría de las luces del techo de la planta baja. Pensé que el precio era alto, así que hice una oferta significativamente más baja. Tammy llamó a sus hijos y todos nos conocimos en Red Lobster para cenar. Tanto Tammy como yo nos sorprendió que los niños se conocieran, a pesar de que eran un par de años mayores que ella y estaban en la escuela secundaria. Esa noche, cuando dejé a mis hijos en casa de su madre, Tammy estaba conmigo. Descubrí por mis hijos al día siguiente que cuando su madre nos vio juntos, se puso furiosa. En pura rabia, Margaret exigió respuestas a preguntas que no tenían porque era la primera vez que la conocían. Ella se enojó mucho cuando Wade le dijo, lo que Ded haga con su vida ya no es asunto tuyo. Margaret acababa de salir de la comisaría por el día cuando vio a Tammy parada allí con alegría. La noticia de la inminente salida del trabajo de su esposo estaba en las noticias al mediodía. Peter está arruinado, ya sabes. El acuerdo prenupcial fue muy claro porque mi padre es abogado y lo redactó. Dijo Tammy. Si alguno de nosotros hace trampa, perdemos todo lo que pusimos en el matrimonio excepto el valor original de mi confianza. Es triste porque ni siquiera puede permitirse una criatura como tú. ¿Sabes quién lo derribó? Preguntó Margaret. Sí, lo sé, dijo Tammy con una gran sonrisa. Dicen que todos los perros vuelven a su vómito. Peter regresó y eso lo arruinó. Margaret se dio cuenta de lo que Tammy quería decir y perdió la compostura. Ella se acercó a ella con puro odio, con la intención de matar a la perra. Tammy estaba lista y respondió. El personal tuvo que salir y separarlos. Ambas mujeres tendrán un ojo morado que será difícil de ocultar con maquillaje. Se separaron y se le aconsejó a Tammy que se fuera para que ambas mujeres se calmaran. La hija de Tammy me llamó para contarme lo sucedido. Su madre se tomó el fin de semana libre para ayudarme a montar la casa. Comenzaré a mudarme a mañana ya que los contratistas estaban terminando la limpieza hoy. Obtuve una hipoteca abierta a 10 años al 3.5%, gracias a un gran pago inicial de las ganancias retenidas de mi corporación. Pasé la noche haciendo compresas de hielo para ayudar a reducir la hinchazón. Tamara pensó que era gracioso que 2 mujeres de mediana edad actuaran como niñas inmaduras por culpa de un hombre. ¿Rey?
Preguntó mientras su madre se duchaba. ¿Estás empezando a sanar? Creo que tu madre y yo nos hemos ayudado mutuamente, dije. Aliviar el dolor todavía estaban en la etapa de amigos, pero ambos estaban interesados en ver a dónde va sin apresurarse el uno al otro. Mamá te agradece por ayudarla a superar todo esto, dijo Tamara. Ella dijo que fuiste tú quien le hizo ver que su matrimonio había terminado antes de que comenzara la aventura. Todavía estoy tratando de descubrir cómo es posible. Para tener una aventura, una persona tenía que estar emocionalmente distante de la pareja, dije. En lugar de trabajar en la relación, ya habían decidido que querían una nueva. La aventura sucedió porque pensaron que el matrimonio estaba muerto. Todavía estábamos discutiendo este tema cuando Tammy se sentó a mi lado y dijo, sabía que había un problema. Tamara. Incluso antes de mudarme aquí, pensé que mudarnos nos daría un nuevo comienzo. Estaba equivocado. Se necesitan dos para que una relación funcione, y ambos dan un 110%. Lo hice. Tu padre no, Ray, puede decir lo mismo de Margaret. Una vez que su pareja deje de hacer esto, su relación estará en peligro. Mamá. Ray, tengo un novio que está empezando a ponerse serio, dijo. ¿Debería discutir esto con él? Los dos dijimos que sí. 3 semanas después, el juez MacDonald bajó su martillo, poniendo fin al matrimonio de Margaret y yo. Me dieron la custodia primaria de nuestros 3 hijos. Debido a sus deseos, Margaret tenía acceso ilimitado. El alcalde, debido a la participación de Margaret con Peter, le dio una sentencia suspendida de 1 año. Los términos que acordamos fueron aprobados por él. Margaret y yo salimos y nos sentamos en un banco porque era hora de aclarar las cosas. Me perdí tan pronto como Peter regresó a mi vida, dijo Margaret. Quiero que sepas que ahora me doy cuenta de que tenía problemas sin resolver que olvidé, tal como él lo hizo. No te culpes por ello. Todo esto fue entre Peter y yo. Gracias por eso, dije. Eso responde a muchas preguntas. Te ofrezco una relación civilizada en el futuro. Nada más. Ni siquiera te llamaré amigo. Fuera de la vida de nuestros hijos, nos mantendremos alejados el uno del otro porque me llevará mucho tiempo perdonarte. Es más de lo que esperaba, dijo. Nuestro pastor me sugirió que buscara una nueva iglesia porque muchos no dejarían pasar lo sucedido. Entonces comencé a buscar a nuestros hijos. Cuando estamos de acuerdo en algo, siempre lo consultaré contigo para asegurarme de que no entre en conflicto con tus planes. Cuando ella se levantó y se fue, tuve que pelear conmigo misma para no decir basta. Intentémoslo de nuevo. Aunque sabía que ya no la amaba, me tomó unos minutos darme cuenta de que tomaría tiempo alejarme de lo habitual. Afortunadamente, la relación que Tammy y yo hemos construido nos permitirá superar nuestro pasado compartido. Margaret nunca sabrá que el mejor regalo que me dio llegó en esos últimos momentos. En sus palabras, ella me dio la libertad de seguir adelante y suscribirme a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en hacer clic en el siguiente.